Para resolver la siguiente ecuación, lo primero que tenemos que ver es que hay decimales y no podemos trabajar con decimales. Entonces aquí lo expresamos en fracciones. Recordemos que después del punto decimal están los decimales, comenzando por décimos, centésimos, milésimos, etc. Entonces el punto 4 yo lo puedo expresar como 4 décimos, dejando el mismo exponente, que es x menos 1. Lo mismo hago con el 2.5. El 2.5 son 5 decimales, 5 décimos, perdón. Entonces se lo expreso como 25 sobre 10. Aquí hay un error, disculpen. Esta no es Y. Este es X. Ok. Entonces aquí tengo un 4 entre X. Y eso va a ser 4/25. Bueno. Y aquí vemos que esta fracción se puede simplificar. Recordemos que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, para simplificar esta fracción, aquí se va a dividir entre 2 y dividir entre 2. Entonces puedo escribir, bueno, solamente para marcar el paso, aquí lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Si divido entre 2, me queda un 2 quintos elevado al mismo exponente que es x menos 1. Hago lo mismo con la siguiente fracción. Aquí en este caso, en lugar de dividir entre 2 ambos, aquí voy a dividir entre 5 ambos. Por lo tanto me queda un 5 medios elevado a la 4 menos x. 4 entre x, perdón. Y eso es, y en este caso, de este lado, no puedo simplificar porque aquí tendría que dividir entre 2, aquí dividir entre 5. Recordemos que existe el concepto de calcular factores primos. Entonces, ahí voy a calcular factores primos. Por lo tanto, el 4 yo lo puedo usar como un 2 al cuadrado y el 25 como un 2 al cuadrado. Entonces escribo un 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Ustedes observan, el 2 quintos, el 5 medios y el 2 quintos se parecen mucho. Por lo tanto, puedo pensar en que estas pueden ser bases iguales. El único inconveniente es que el 2 quintos y el 5 medios son recíprocos. Entonces lo que voy a utilizar va a ser una ley de los exponentes. Esa ley de los exponentes, perdón, esa propiedad, disculpen, esa propiedad de los exponentes hace referencia a que si yo tengo una potencia con exponente negativo, yo la puedo escribir como el recíproco con exponente positivo. Aquí hay que hacer notar que el recíproco es intercambiar. Si yo tengo aquí un denominador, lo puedo escribir como el numerador, y si aquí tengo un numerador, lo escribo como el denominador. Entonces, la propiedad de los exponentes hace referencia específico a los recíprocos. Y los recíprocos, como ya les había mencionado, es intercambiar numerador por denominador. Entonces, como aquí ya tengo 2 quintos y 2 quintos y las bases son iguales, en este es donde puedo aplicar la propiedad. Entonces, aplicando la propiedad, lo que voy a escribir va a ser un 2 quintos elevado a la x menos 1. Y aquí aplico la propiedad. En lugar de escribir 5
comedios, intercambio numerador y denominador, y por lo tanto escribo 2/5. Pero al aplicar la propiedad, lo que va a ocurrir es que el signo del exponente va a cambiar. Si era negativo es positivo, si es positivo es negativo. Entonces aquí se escribe el signo menos solamente en el exponente entre 4. Y eso es, y de aquí, si me doy cuenta, existe otra propiedad. La otra propiedad que voy a utilizar aquí es la que menciona que si yo tengo dos potencias que tienen el mismo exponente y diferente base, yo lo puedo escribir como la división de las bases elevado al mismo exponente. Esta es una propiedad de los exponentes. Solamente hay dos propiedades. La primera propiedad habla de las bases diferentes. Y la segunda propiedad habla de los exponentes negativos. Esta referencia a recíprocos y la otra es referida a bases diferentes y exponentes iguales. Entonces lo que hago aquí es escribir la base, que es 2/5, elevado al exponente, que es el mismo, que es el cuadrado. Bueno, si ustedes observan, ya las bases son iguales, pero yo aún no puedo aplicar la ley de la tricotomía. Lo que hago primero es la ley de los exponentes. En esa ley de los exponentes, en esta ley de los exponentes, recordemos que son 4 leyes de los exponentes. La que voy a aplicar es la que hace mención a que si yo tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, lo que hago es una suma de exponentes. Entonces, al tener la misma base, yo puedo hacer la suma de exponentes. Por lo tanto, aquí yo escribo un 2/5 elevado a la x menos 1 y le sumo el otro exponente. En otras palabras, lo único que tengo que hacer es un menos 4 sobre x. Y esto va a ser un 2/5 elevado al cuadrado. Bueno, en el momento que yo ya tengo las bases iguales, ahora sí puedo aplicar la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía habla que si yo tengo 3 elementos y 2 de ellos son iguales, el tercer elemento es igual. Entonces, si ustedes observan, el primer elemento que tengo igual son las bases, porque tengo una base 2/5, tengo otra base 2/5, por lo tanto, de verse, las bases son iguales. La otra es que todo esto, la base con su respectivo exponente, esto se le llama potencia, y a este también se le llama potencia. Por lo tanto, este símbolo me está diciendo que las potencias son iguales. Entonces, al yo tener las bases iguales y las potencias iguales, el tercer elemento es igual. Y ese tercer elemento, entonces, estaría hablando del exponente. Y por lo cual yo puedo escribir que el exponente del lado izquierdo, que es x menos 1, menos 4 entre x, va a ser el exponente de la derecha, que es 2. Bueno, una vez teniendo ese resultado, esta es una ecuación. Y recordemos que en las ecuaciones siempre lo que vamos a estar haciendo van a ser operaciones. Entonces, realizo operaciones. En este caso, la operación que voy a hacer es una suma de fracciones, considerando que aquí abajo de este numerador tengo un 1, que aquí abajo de este numerador también está un 1, y entonces lo que debo de calcular aquí es el mínimo común múltiplo, por lo cual hago el cálculo del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, si ustedes recuerdan, es el producto de todos los factores. Aquí tengo un factor que es 1, aquí tengo otro factor que es 1 porque proviene de 1 por 1, este también proviene de 1 por 1, y aquí tengo otro factor que es 1 por x. Por lo tanto, los factores que estoy viendo que están es el 1 por la x. Solamente recordemos que el 1 no se escribe, por lo tanto no tiene sentido que lo escriba aquí, y solamente queda la x. Luego, el procedimiento de la suma de fracciones, recordando, es que voy a dividir el mínimo común múltiplo, y ese mínimo común múltiplo
lo voy a dividir entre el respectivo denominador y el resultado de esa división la voy a multiplicar por el numerador. Por lo tanto, si yo divido este mínimo como múltiplo entre el denominador, el resultado va a ser x multiplicado por la de arriba. Yo voy a tener entonces una x cuadrada. Luego escribo la operación que es un menos, escribo aquí la operación y vuelvo a hacer lo mismo. Divido este mínimo con múltiplo entre este denominador, donde la división de x entre 1 me da x y x multiplicado por el de arriba también me va a dar una x. Escribo la operación resta y vuelvo a dividir mínimo con múltiplo entre el último denominador, que es x entre x me da la unidad, y 1 por el numerador. Aquí voy a tener un resultado que va a ser 4. Y toda esa fracción va a ser igual a 2. Una vez haciendo la operación, que fue una suma de fracciones, entonces esta resta no la puedo hacer porque no son términos semejantes, esta resta tampoco porque no son términos semejantes, y lo único que me queda es que aquí con esta x lo que hago es una operación inversa. Si ustedes observan, esta x está dividiendo, por lo tanto la operación inversa es multiplicar y tengo que multiplicar por x de ambos lados. Por lo tanto, al multiplicar por x de ambos lados, e insisto, el procedimiento que voy a hacer va a ser el de operaciones inversas. Entonces voy a escribir que aquí tengo una x cuadrada menos una x menos un 4 y eso va a ser 2x. Vuelvo a lo mismo, con operaciones no puedo hacer la resta, y entonces aquí tengo que entender que este que está aquí es un positivo. Entonces la operación que se está haciendo al lado derecho es una suma, aunque obviamente no hay con quién sumar. Por lo tanto, si hago operaciones inversas, este 2x, la operación inversa es menos 2x, y solamente se le puede hacer con su término semejante, que es menos x. Por lo tanto, al yo tener un menos x menos 2x, lo que hago es la ley de la suma porque los signos son iguales, y el resultado entonces es menos 3x. Por lo tanto, al realizar la operación inversa, lo que yo voy a tener es una x cuadrada menos 3x menos 4 igual 0. Posteriormente, al darnos cuenta que esta es una ecuación de segundo grado, lo que debemos de hacer es una factorización. Al realizar la factorización, debo de escribir dos paréntesis, y de esos dos paréntesis obtengo la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero me da por resultado una x, que se escribe en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Luego, este signo se escribe en el primero, y entonces aquí tendré que escribir un signo negativo. Luego este signo se multiplica por el otro signo y se escribe como operación en el segundo paréntesis. Por lo tanto, si yo hago la operación de un menos por un menos, el resultado va a ser positivo, y ya lo único que falta es calcular números que sumados me den 3 y que multiplicados me den el 4. Por lo tanto, los números que multiplicados me dan 4 y sumados 3 son el 4 y el 1. Siempre se va a escribir primero el más grande. Por lo tanto, aquí escribo un 4 y de este lado escribo un 1. Si hago la comprobación, menos 4 más 1, ley de la resta, me queda menos 3. Y menos 4 por menos y por más 1, más por menos, y me queda el menos 4. Una vez que ya hice la factorización, lo que debo de hacer es satisfacer a la ecuación
Y satisfacer a la ecuación es calcular cuáles son los números que sustituidos en esta variable o sustituidos en esta variable me den por resultado la igualdad que es 0. Por lo tanto, en el primer caso, el número que satisface la ecuación es un 4, porque 4 menos 4 me da 0 y este paréntesis que da de resultado 0, por lo demás siempre va a dar 0. Entonces este resultado es 4 positivo y el otro resultado que satisface la ecuación, que sería sustituir aquí un número, el número que sustituido cumple la ecuación es el menos 1, porque menos 1 más 1 me da 0 y 0 por lo demás también me da 0. Por lo tanto, el valor del x2 es 0. Esto puede ser asociado a la operación inversa. Si ustedes observan, aquí hay una resta, la inversa es una suma, aquí hay una suma, la inversa es una resta. Y estos son los resultados de la ecuación. Solamente para repasar, recuerden que siempre los pasos son los mismos para resolver ecuaciones. El primer paso fue calcular factores primos y simplificar la ecuación. Luego hicimos leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes. Recuerden que las propiedades son 2. Leyes de los exponentes son 4, solamente hay que ver cuál es la que aplica en cada uno de los casos. Ley de la tricotomía habla que si las bases son iguales y las potencias también, los exponentes son iguales. Y donde siempre tenemos que estar viendo si se pueden hacer, van a ser las operaciones. Siempre se van a hacer operaciones y posteriormente se van a hacer todas las operaciones inversas. La parte de factorización obedece a la ecuación de segundo grado y satisfacer a la ecuación, pues es porque ya se hizo la factorización.